El período carbonífero, hace 300 millones de años, se caracterizó por una exuberante vegetación. Grandes bosques densos cubrían la tierra, con árboles que se elevaban hacia el cielo. Este entorno fue clave para la formación de los depósitos de carbón que usamos hoy. La flora y fauna de esta era eran únicas, adaptadas a un clima cálido y húmedo. La Meganeura, una libélula prehistórica, es un ejemplo del gigantismo de los insectos en eras pasadas. Estos insectos podían alcanzar una envergadura de hasta 70 centímetros, similar a un halcón. Su tamaño contrasta drásticamente con las libélulas y otros insectos que conocemos hoy en día. El gigantismo de la Meganeura se atribuye a niveles más altos de oxígeno atmosférico en su época. Este oxígeno adicional permitía un sistema respiratorio más eficiente, soportando cuerpos más grandes. La Meganeura representa una fascinante adaptación evolutiva a las condiciones ambientales de su era. Hace 350 millones de años, la configuración de la Tierra era radicalmente diferente a la actual. Los continentes que hoy conocemos estaban agrupados en una única masa terrestre. Esta configuración se conoce como Pangea, un supercontinente que dominó la geografía terrestre. Grandes masas de tierra, como Europa y América del Norte, estaban unidas. Estos continentes se encontraban ubicados cerca del Ecuador, influyendo en los climas globales. Los mapas paleogeográficos revelan la evolución de la superficie terrestre a lo largo de millones de años. El período carbonífero se caracterizó por un clima global uniformemente cálido y húmedo. No existían estaciones marcadas, lo que mantenía condiciones climáticas estables. Estas condiciones crearon un efecto invernadero constante en todo el planeta. El clima fue propicio para un crecimiento vegetal exuberante y generalizado. Las plantas de esta era experimentaron un crecimiento vertical y masivo sin precedentes. Este desarrollo fue impulsado por condiciones climáticas excepcionalmente estables. La abundancia de recursos naturales también contribuyó significativamente a su expansión. El entorno favorable permitió una rápida colonización de nuevos hábitats. Este fenómeno transformó drásticamente los paisajes de la época. El lepidodendron fue un árbol dominante durante el período carbonífero, hace millones de años. Estos árboles prehistóricos se caracterizaban por su imponente altura, alcanzando hasta 50 metros. Su tronco presentaba una corteza distintiva con un patrón romboidal, similar a escamas. Este patrón era el resultado de las cicatrices dejadas por las hojas caídas a lo largo de su crecimiento. El lepidodendron es un ejemplo clave de la flora que formó los vastos bosques de carbón de esa era. La sigillaria fue un árbol gigante que dominó los paisajes del período carbonífero. Se caracterizaba por un tronco columnar imponente que podía superar los 30 metros de altura. En la parte superior del tronco presentaba una corona de hojas largas y estrechas. Esta estructura le confería una apariencia similar a la de una palmera moderna. Los primeros bosques densos y extensos emergieron en la historia de la Tierra. Estos bosques estaban compuestos por especies de árboles gigantes. Cubrieron vastas áreas continentales, transformando el paisaje global. Su aparición marcó un hito crucial en la evolución de los ecosistemas terrestres. La fotosíntesis es el proceso vital mediante el cual las plantas producen su propio alimento. Este mecanismo fundamental transforma la energía luminosa en energía química. Las plantas absorben dióxido de carbono de la atmósfera a través de sus hojas. Utilizan agua y minerales del suelo junto con la luz solar para realizar la conversión. Como resultado de la fotosíntesis, liberan oxígeno al ambiente. Este proceso fue crucial para la atmósfera del carbonífero y sigue siendo vital para la vida en la Tierra. Los bosques tropicales son ecosistemas vitales para la vida en la Tierra. Durante millones de años, estos bosques han crecido ininterrumpidamente. Este crecimiento constante ha permitido la liberación de oxígeno a la atmósfera. La fotosíntesis realizada por las plantas es el proceso clave de esta liberación.
Cantidades astronómicas de oxígeno se han acumulado gracias a su vasta extensión. Esta acumulación ha sido fundamental para la evolución de la vida compleja en nuestro planeta. Las bacterias y hongos descomponedores de madera no habían evolucionado. No podían procesar la lignina, el componente principal de la madera. Esta incapacidad impedía la descomposición natural de la madera. La lignina es una sustancia compleja que forma la estructura de la madera. Los árboles caídos se acumulaban en capas, formando depósitos de materia vegetal. Estos depósitos masivos de madera muerta no se pudrían. En cambio, la materia vegetal se conservaba bajo tierra. Este proceso de acumulación y conservación es clave para la formación de combustibles fósiles. La ausencia de descomposición completa permite la preservación de carbón orgánico. La formación de carbón comienza con capas de madera muerta acumuladas. Estas capas son enterradas bajo sedimentos durante millones de años. La presión y el calor transforman gradualmente la materia orgánica. El resultado es el carbón, un valioso combustible fósil. El gráfico muestra la evolución de los niveles de oxígeno atmosférico a lo largo del tiempo geológico. Actualmente, el oxígeno constituye aproximadamente el 21% de la atmósfera terrestre. Durante el período carbonífero, hace unos 300 millones de años, se registró un pico significativo. En esa era, los niveles de oxígeno atmosférico alcanzaron un máximo del 35%. El oxígeno es un elemento vital, esencial para la supervivencia de los organismos vivos. Actúa como un combustible clave en la conversión de nutrientes en energía. Este proceso metabólico permite el crecimiento celular y el mantenimiento de las funciones vitales. Así, el oxígeno impulsa la actividad biológica y el desarrollo en todos los seres vivos. El sistema respiratorio humano es un complejo conjunto de órganos diseñado para el intercambio de gases. Incluye pulmones, que son estructuras especializadas para la absorción de oxígeno y liberación de dióxido de carbono. A diferencia de los humanos, los insectos no poseen pulmones para la respiración. En su lugar, los insectos utilizan un sistema de tráqueas, tubos que llevan el aire directamente a los tejidos. Esta diferencia fundamental destaca la diversidad de adaptaciones respiratorias en el reino animal. Los insectos poseen un sistema respiratorio único y altamente eficiente. Este sistema se compone de una intrincada red de tubos microscópicos. Estos tubos son conocidos como tráqueas y se ramifican por todo el cuerpo del insecto. Las tráqueas transportan oxígeno directamente desde el exterior hacia las células. Este mecanismo permite que el oxígeno llegue a los tejidos sin necesidad de sangre. Es un sistema respiratorio directo y altamente especializado para su fisiología. El sistema traqueal es fundamental para la respiración en insectos. Este sistema distribuye oxígeno directamente a los tejidos del cuerpo. Existe un límite físico en la eficiencia de este sistema. Cuanto más grande es el insecto, más largos deben ser los tubos traqueales. Esto dificulta la distribución eficiente de oxígeno a las partes distales del cuerpo. La atmósfera terrestre contiene aproximadamente un 21% de oxígeno en condiciones normales. Los insectos respiran a través de un sistema de tubos llamados tráqueas que distribuyen el oxígeno. Este sistema traqueal es eficiente para insectos de tamaño pequeño a mediano. Sin embargo, el sistema traqueal tiene limitaciones en la difusión de oxígeno a grandes distancias. Este límite traqueal restringe el tamaño máximo que los insectos pueden alcanzar. Por lo tanto, la concentración actual de oxígeno impide la existencia de insectos de gran tamaño. Un 35% de oxígeno en la atmósfera elimina la limitación traqueal en los organismos. Esta alta concentración permite que los tubos respiratorios sean más cortos. Aún así, estos tubos cortos suministran suficiente oxígeno a los tejidos. Esto facilita la existencia de cuerpos mucho más grandes de lo habitual. La abundancia de oxígeno
soporta un metabolismo más eficiente y un mayor tamaño corporal. La evolución de los insectos se vio influenciada por cambios ambientales. Ciertas condiciones ambientales favorecieron el desarrollo de tamaños extraordinarios. El gigantismo en insectos es una respuesta evolutiva a la eliminación de restricciones. La principal restricción al tamaño de los insectos fue eliminada. Esto permitió que la evolución favoreciera un mayor crecimiento. El resultado fue la aparición de insectos con dimensiones excepcionalmente grandes. La meganeura fue un insecto prehistórico que habitó la Tierra hace millones de años. Este artrópodo volador es conocido por su impresionante tamaño, siendo uno de los insectos más grandes. Su envergadura alar alcanzaba los 70 centímetros, similar a la de un cuervo moderno. A pesar de su tamaño, su apariencia era similar a la de una libélula gigante. La meganeura surcaba los cielos del período carbonífero hace aproximadamente 300 millones de años. Su existencia es un testimonio de la diversidad y el gigantismo de la vida prehistórica. La meganeura poseía ojos compuestos grandes, esenciales para su visión de depredador aéreo. Estos ojos le permitían detectar presas con gran precisión en su entorno. Sus mandíbulas afiladas eran una herramienta eficaz para capturar y consumir a sus víctimas. Estas características la convertían en un depredador formidable de su época. La meganeura fue un insecto prehistórico que habitó los bosques del período carbonífero. Con una envergadura de alas de hasta 75 centímetros, fue uno de los insectos voladores más grandes conocidos. Se alimentaba de otros insectos y pequeños anfibios, demostrando ser un depredador ágil y veloz. Su estructura corporal le permitía una gran maniobrabilidad en el aire, esencial para la caza. La meganeura dominaba los cielos del carbonífero, aprovechando la alta concentración de oxígeno. Su existencia es un testimonio de la diversidad y el tamaño que alcanzaron los insectos en el pasado. La meganeura, una libélula gigante prehistórica, poseía una capacidad de vuelo excepcional. Esto se debía a la alta concentración de oxígeno en la atmósfera de su época. El aire contenía aproximadamente un 35% de oxígeno, significativamente más que hoy. Esta abundancia de oxígeno permitía que sus músculos de vuelo funcionaran con eficiencia superior. Actuaban como un motor sobrealimentado, otorgando a la meganeura un vuelo potente y ágil. La meganeura fue un insecto prehistórico de gran tamaño, similar a una libélula. Vivió durante el período carbonífero, hace aproximadamente 300 millones de años. Con una envergadura alar de hasta 75 centímetros, era el depredador aéreo más grande de su era. Su tamaño le otorgaba una ventaja única en la caza de otros insectos y pequeños anfibios. Dominaba los cielos sin rivales, estableciendo su posición en la cadena alimenticia aérea. Su existencia es un testimonio del gigantismo de los insectos en atmósferas ricas en oxígeno. El Arthropleura fue un miriápodo gigante que habitó la Tierra hace millones de años. Se caracterizaba por su cuerpo segmentado, similar al de los ciempiés modernos. Su exoesqueleto quitinoso le proporcionaba protección y soporte estructural. Este colosal invertebrado se movía por los bosques prehistóricos, siendo uno de los mayores artrópodos terrestres. El Arthropleura fue un miriápodo prehistórico que habitó la Tierra hace millones de años. Podía alcanzar una longitud impresionante de hasta 2,5 metros. Para visualizar su tamaño, es comparable a un ciempiés gigante de 2,5 metros. Esta magnitud lo convierte en uno de los artrópodos terrestres más grandes conocidos. Las huellas fósiles del Arthropleura son evidencia de un invertebrado terrestre prehistórico. Estas huellas se manifiestan como grandes surcos paralelos, grabados en formaciones rocosas. Representan las mayores huellas fósiles conocidas de cualquier invertebrado terrestre. Su estudio proporciona información crucial sobre la locomoción y tamaño de esta criatura antigua. El Arthropleura fue un miriápodo gigante
que habitó la Tierra durante el período carbonífero. Los fósiles de Arthropleura se han encontrado en diversas regiones, revelando su amplia distribución. Hallazgos significativos incluyen ubicaciones en Europa, como Escocia y Francia. También se han descubierto restos fósiles en América del Norte, específicamente en Estados Unidos. Esta distribución global subraya la adaptabilidad y el éxito de esta especie prehistórica. El Arthropleura fue un miriápodo gigante que habitó la Tierra hace millones de años. A pesar de su imponente tamaño, este animal prehistórico era herbívoro. Su dieta se basaba principalmente en la vegetación del suelo del bosque. Se alimentaba de helechos, musgos y otras plantas disponibles en su hábitat. Esta dieta contrasta con su apariencia, que podría sugerir un depredador. El Arthropleura es un ejemplo de la diversidad de dietas en la megafauna antigua. Las cucarachas del Carbonífero eran significativamente más grandes que las especies modernas. Poseían una constitución robusta, adaptada a las condiciones de su era. Estos insectos eran abundantes en los ecosistemas del período Carbonífero. Su tamaño y prevalencia reflejan un período de evolución diferente para los insectos. Un gráfico ilustra la diversidad de insectos durante el período Carbonífero. Las cucarachas representaban una parte significativa de la población de insectos. Hasta un tercio de todos los insectos conocidos del Carbonífero eran cucarachas. Esta abundancia le valió al período el nombre de Edad de las Cucarachas. Las cucarachas son conocidas por su excepcional capacidad de adaptación a diversos entornos. Esta característica les ha permitido sobrevivir y prosperar durante millones de años. Su linaje se remonta a 320 millones de años, demostrando una resiliencia notable. Han evolucionado para soportar condiciones extremas, desde desiertos hasta climas fríos. Su dieta es omnívora, lo que les permite alimentarse de casi cualquier materia orgánica. La adaptabilidad es clave para su éxito evolutivo y su presencia global. El suelo del bosque carbonífero estaba cubierto por una gruesa capa de madera en descomposición. Esta descomposición era lenta, creando un ambiente húmedo y cálido. Las condiciones eran similares a las de un invernadero tropical amplificado. Este entorno propició la acumulación de materia orgánica a lo largo del tiempo. El dosel del bosque está formado por las copas entrelazadas de árboles gigantes. Esta densa capa superior actúa como una barrera natural. Impide que la mayor parte de la luz solar directa llegue al suelo del bosque. Como resultado, el interior del bosque permanece en una penumbra constante. Esta característica define el microclima y la biodiversidad del ecosistema forestal. La limitada penetración de la luz solar es un factor ecológico crucial. El suelo del bosque está cubierto por una densa vegetación. Helechos del tamaño de arbustos dominan el paisaje. Musgos de un verde fluorescente se extienden por el suelo. Esta combinación crea un tapiz vegetal exuberante y vibrante. La vegetación contribuye a la biodiversidad y al ecosistema del bosque. El suelo del bosque es un ecosistema vibrante y diverso, hogar de numerosos artrópodos. Artrópodos de gran tamaño se mueven constantemente en todas direcciones. Esta actividad incesante crea una imagen de vida y movimiento continuo. La diversidad y abundancia de estas criaturas son esenciales para el equilibrio del ecosistema. El período carbonífero fue una era de exuberante vegetación y vida de insectos gigantes. Millones de insectos poblaban los bosques, creando un constante batir de alas. El sonido de mandíbulas cortando y patas arrastrándose sobre la corteza llenaba el aire. La meganeura, una libélula gigante, contribuía con un grave zumbido a la sinfonía. Estos sonidos recrean el ambiente sonoro distintivo de los antiguos bosques del Carbonífero. En ecosistemas primitivos, los vertebrados desempeñaron roles secundarios. Estos animales, como los anfibios, estaban intrínsecamente ligados a entornos acuáticos.
Su supervivencia dependía de la proximidad al agua para la reproducción y la hidratación. No se aventuraban lejos de las fuentes de agua, limitando su distribución terrestre. Esta dependencia acuática los mantuvo como componentes menos dominantes del ecosistema. Los primeros reptiles emergieron en la Tierra, marcando un hito evolutivo crucial. Estos organismos iniciales eran de tamaño reducido y poseían una naturaleza escurridiza. Aún no habían desarrollado la capacidad de dominar completamente el entorno terrestre. Su presencia se limitaba a ocupar nichos ecológicos marginales dentro del ecosistema. Esta etapa representó el inicio de su adaptación y diversificación en ambientes terrestres. Durante el período carbonífero, la Tierra fue dominada por los artrópodos. Estos invertebrados controlaban la mayoría de los ecosistemas terrestres. Su diversidad y tamaño eran notables en comparación con otras formas de vida. Este período marcó una era de gran éxito evolutivo para los artrópodos. El período carbonífero, conocido por su exuberante vegetación, llegó a un final irónico. Su propio éxito en la acumulación de biomasa y oxígeno desencadenó su declive. La proliferación de plantas terrestres generó vastos depósitos de materia orgánica. Esta materia, al no descomponerse completamente, formó grandes reservas de carbón. La fotosíntesis masiva liberó grandes cantidades de oxígeno a la atmósfera. Estos cambios ambientales extremos contribuyeron al fin del período carbonífero. La lignina es un polímero complejo que proporciona rigidez a las plantas. Inicialmente, la madera muerta acumulaba lignina sin descomponerse eficientemente. Esto limitaba el ciclo de nutrientes y el reciclaje de materia orgánica en los ecosistemas. Con el tiempo, ciertos hongos y bacterias desarrollaron la capacidad de degradar la lignina. Esta evolución permitió el reciclaje efectivo de la madera muerta y sus nutrientes. La descomposición de la lignina transformó los ecosistemas y el ciclo global del carbono. Los continentes de la Tierra están en constante movimiento debido a la tectónica de placas. Este movimiento continuo altera la configuración de las masas terrestres y los océanos. La reconfiguración continental impacta directamente en las corrientes oceánicas globales. Las corrientes oceánicas son cruciales para la distribución del calor y la humedad en el planeta. Alteraciones en estas corrientes pueden cambiar el clima global de cálido y húmedo a más seco. Los grandes bosques del período carbonífero cubrían vastas extensiones de la Tierra. Estos ecosistemas eran ricos en vida vegetal y jugaron un papel crucial en la atmósfera. Con el tiempo, el clima global comenzó a volverse progresivamente más seco. Este cambio climático afectó severamente la supervivencia de estos densos bosques. La acción de los descomponedores también contribuyó a la degradación de la materia orgánica. El resultado fue la fragmentación y eventual desaparición de estos antiguos y extensos bosques. Un gráfico ilustra la evolución de los niveles de oxígeno atmosférico a lo largo del tiempo. Muestra un descenso gradual, pero constante, en la concentración de oxígeno. Este fenómeno representa una disminución progresiva desde un punto inicial. La curva del gráfico indica una tendencia a la baja en la disponibilidad de oxígeno. Finalmente, los niveles regresan al 21% actual, su concentración presente. La caída de los niveles de oxígeno atmosférico afectó directamente la fisiología de los insectos. El sistema traqueal, responsable del suministro de oxígeno, tiene un límite físico de difusión. Con menos oxígeno, este límite reapareció, impidiendo una oxigenación adecuada para cuerpos grandes. Esto restringió el tamaño de los insectos, eliminando la posibilidad de insectos gigantes. La meganeura, una libélula prehistórica, fue uno de los insectos voladores más grandes de la historia de la Tierra. Su tamaño excepcional se atribuye a los altos niveles de oxígeno atmosférico presentes durante el período carbonífero. Estos altos niveles de oxígeno
permitían un sistema respiratorio traqueal eficiente, soportando grandes cuerpos. Con el tiempo, la composición atmosférica de la Tierra cambió, disminuyendo los niveles de oxígeno. Esta reducción de oxígeno afectó la capacidad de los insectos gigantes para respirar y mantener su metabolismo. La meganeura y otros insectos de gran tamaño se extinguieron al no poder adaptarse a las nuevas condiciones ambientales. Arthropleura fue un artrópodo gigante que habitó la Tierra hace millones de años. Su extinción se debió a cambios en las condiciones atmosféricas del planeta. La disminución de oxígeno atmosférico afectó su capacidad de respiración. Animales más pequeños y eficientes se adaptaron mejor a estas nuevas condiciones. Estos animales reemplazaron gradualmente a Arthropleura en los ecosistemas. Los reptiles, inicialmente secundarios, comenzaron a prosperar en los ecosistemas terrestres. Aprovecharon el vacío ecológico dejado por la disminución de los artrópodos gigantes. Este período marcó un cambio significativo en la dominancia de las especies terrestres. La adaptabilidad de los reptiles les permitió explotar nuevos nichos y recursos. Su crecimiento condujo a una diversificación y expansión sin precedentes en diversos hábitats. Así, los reptiles se establecieron como los dominantes de los ecosistemas terrestres. La acumulación de carbono es un proceso geológico fundamental para la formación de combustibles fósiles. Este proceso comienza con la deposición de materia orgánica, principalmente madera, en ambientes anóxicos. Con el tiempo, estas capas de madera se entierran bajo sedimentos adicionales. Millones de años de presión y calor transforman la materia orgánica en depósitos de carbón. Así se forman las vastas reservas de carbón que hoy se utilizan como fuente de energía. El carbón es un combustible fósil crucial, formado por la descomposición de materia vegetal durante millones de años. Su formación requiere condiciones específicas de presión y temperatura en ausencia de oxígeno. Este recurso natural fue el motor principal de la revolución industrial, transformando la producción y el transporte. La quema de carbón proporcionó la energía necesaria para las máquinas de vapor y la industria manufacturera. Aún hoy, el carbón se utiliza extensivamente para la generación de electricidad en muchas partes del mundo. Su uso continuo plantea desafíos ambientales significativos debido a las emisiones de gases de efecto invernadero. Las plantas de energía modernas queman carbón para generar electricidad. Este carbón se formó a partir de materia orgánica acumulada durante el período carbonífero. La quema de carbón libera el carbono almacenado de nuevo a la atmósfera. Este proceso simboliza la reintroducción de carbono antiguo en el ciclo actual. Contribuye significativamente a las emisiones de gases de efecto invernadero globales. La quema de carbón es una fuente significativa de emisiones de dióxido de carbono. Estas emisiones contribuyen al aumento de los niveles de CO2 en la atmósfera terrestre. Los datos actuales muestran que las tasas de aumento son extraordinariamente rápidas. Estas tasas no se han observado en los últimos 300 millones de años de historia geológica. El gráfico ilustra esta aceleración sin precedentes en la concentración atmosférica de CO2. La Tierra ha experimentado cambios atmosféricos significativos en el pasado geológico. Existen mecanismos naturales que permiten al planeta responder y adaptarse a estas variaciones. Estos mecanismos incluyen procesos geológicos, biológicos y químicos complejos. Sin embargo, las consecuencias de los cambios actuales para la vida son inciertas. Las libélulas modernas son insectos fascinantes, conocidos por su agilidad y sus colores vibrantes. Su tamaño actual es el resultado de millones de años de evolución y adaptación a diversos entornos. El linaje de las libélulas se remonta a 300 millones de años, siendo uno de los más antiguos entre los insectos alados. Este largo periodo evolutivo les ha permitido desarrollar características únicas que las hacen depredadores eficientes. Las libélulas han demostrado una notable capacidad de supervivencia a lo largo de la historia de la Tierra. Han resistido eventos catastróficos globales
que eliminaron a muchas otras especies. Esto incluye la caída del oxígeno atmosférico, un cambio ambiental drástico. También sobrevivieron a la extinción del Pérmico, uno de los mayores eventos de extinción masiva. Finalmente, perduraron tras el impacto del asteroide que causó la extinción de los dinosaurios. Las libélulas representan uno de los linajes más antiguos y exitosos en la historia de la Tierra. Han demostrado una notable capacidad de adaptación a través de millones de años. Su diseño biológico ha permitido su supervivencia en diversos ecosistemas. Este éxito evolutivo subraya su importancia como indicadores de salud ambiental. Las libélulas modernas tienen una envergadura relativamente pequeña, adaptada a su entorno actual. La meganeura, un ancestro gigante, existió hace millones de años. Su envergadura era comparable a la de los brazos extendidos de una persona adulta. Esta comparación ilustra la drástica diferencia de tamaño entre especies pasadas y presentes. El mundo actual, con insectos de tamaño reducido, es una excepción en la historia biológica. Durante millones de años, la norma fue la existencia de insectos de tamaño considerable. Estos insectos prehistóricos eran mucho más grandes y presentaban formas inusuales. Este fenómeno es conocido como la norma del gigantismo. En la evolución de los insectos, se hipotetiza un resurgimiento del gigantismo en la evolución. Esto ocurriría si las condiciones ambientales volvieran a cambiar drásticamente. Un aumento en los niveles de oxígeno atmosférico sería un factor clave. El crecimiento descontrolado de los bosques también contribuiría a este fenómeno. El ciclo del carbono describe el movimiento del carbono entre la atmósfera, océanos, tierra y seres vivos. Naturalmente, el carbono se libera a la atmósfera a través de la respiración y la descomposición. Las plantas y los océanos absorben carbono atmosférico mediante la fotosíntesis y la disolución. Este equilibrio natural mantiene las concentraciones de carbono en la atmósfera estables. Las actividades humanas liberan carbono a un ritmo acelerado, alterando este equilibrio natural. La deforestación moderna es un proceso destructivo que afecta vastas áreas forestales en todo el mundo. Los bosques actúan como sumideros naturales de dióxido de carbono, absorbiendo codos de la atmósfera. La eliminación de estos bosques reduce drásticamente la capacidad de la Tierra para absorber este gas de efecto invernadero. Esta reducción conduce a una mayor concentración de dióxido de carbono en la atmósfera. El aumento del codos atmosférico exacerba directamente el cambio climático global y sus efectos. Las energías renovables, como la solar y la eólica, son alternativas a los combustibles fósiles. Estas fuentes de energía aprovechan recursos naturales que se reponen constantemente. Su uso es crucial para reducir la quema de combustibles fósiles. Esto contribuye significativamente a la disminución de las emisiones de carbono. El secuestro de carbono es el proceso de capturar y almacenar dióxido de carbono atmosférico. Este proceso ayuda a mitigar el aumento de codos, un gas de efecto invernadero clave. Puede ocurrir de forma natural, como a través de la reforestación y el crecimiento de plantas. También existen métodos tecnológicos para capturar y almacenar carbono de la atmósfera. La acidificación oceánica es un proceso causado por la absorción de dióxido de carbono, CO2 atmosférico. El exceso de codos en la atmósfera se disuelve en el agua de mar, formando ácido carbónico. Este ácido reduce el pH del océano, haciéndolo más ácido. La acidificación afecta la capacidad de los organismos marinos para formar caparazones y esqueletos. Este fenómeno tiene graves impactos en los ecosistemas marinos y la vida acuática. El calentamiento global es la causa principal del derretimiento acelerado de glaciares y casquetes polares. Este fenómeno implica la transformación del hielo sólido en agua líquida a gran escala. El agua liberada por el deshielo fluye hacia los océanos, aumentando el volumen total de agua marina. Consecuentemente,
el nivel global del mar experimenta un aumento progresivo y significativo. Este incremento del nivel del mar representa una amenaza para las zonas costeras y ecosistemas marinos. El cambio climático está provocando un incremento en la frecuencia e intensidad de los eventos climáticos extremos. Se observa un aumento significativo en la ocurrencia de sequías prolongadas en diversas regiones del mundo. Las inundaciones son cada vez más severas y destructivas, afectando a comunidades y ecosistemas. Las tormentas, incluyendo huracanes y tifones, presentan una mayor intensidad y capacidad de daño. Estos fenómenos representan una amenaza creciente para la seguridad y el bienestar global. Las especies modernas enfrentan desafíos adaptativos debido a cambios ambientales acelerados. Insectos y otros organismos demuestran la capacidad de adaptación a nuevas condiciones. Sin embargo, esta adaptación a menudo ocurre con considerable dificultad y estrés. Los cambios rápidos pueden superar la velocidad natural de la evolución y adaptación. La supervivencia depende de la plasticidad genética y la tasa de mutación favorable. La vida en la Tierra demuestra una resiliencia inherente a lo largo de la historia geológica. Esta resiliencia se manifiesta en la capacidad de los organismos para adaptarse a condiciones cambiantes. A través de millones de años, la vida ha evolucionado para sobrevivir a eventos extremos. Los mecanismos de adaptación incluyen cambios genéticos y comportamentales. Esta capacidad de adaptación asegura la continuidad y diversidad de la vida en el planeta. El ciclo del carbono es un proceso natural esencial para la vida en la Tierra. Involucra el intercambio de carbono entre la atmósfera, océanos, tierra y seres vivos. La actividad humana ha introducido una influencia sin precedentes en este ciclo global. Esto ha alterado los equilibrios naturales que han existido durante milenios. Las emisiones de carbono de origen humano son un factor clave en este desequilibrio. El futuro climático de la Tierra es una preocupación global creciente. Se plantea la pregunta fundamental sobre cómo evolucionará el clima de nuestro planeta. La capacidad de la humanidad para prever estos cambios es crucial. La ciencia y la tecnología buscan modelos para anticipar las tendencias climáticas. Mitigar los impactos del cambio climático es un desafío urgente para la sociedad. Nuestras acciones actuales determinarán el clima futuro del planeta. La conciencia ambiental destaca la interconexión de las acciones humanas con el planeta. Nuestras actividades impactan directamente los procesos geológicos a largo plazo de la Tierra. También afectan los complejos sistemas biológicos que sustentan la vida. Es crucial entender cómo cada acción contribuye a cambios globales. Promover esta conciencia es vital para la sostenibilidad y el futuro del planeta. La historia del planeta es una narrativa continua de cambio y evolución constante. Cada era geológica representa un capítulo distinto en esta vasta cronología. El planeta ha experimentado innumerables transformaciones a lo largo de su existencia. La capacidad de adaptación es una característica fundamental de la vida en la Tierra. La era actual es solo un segmento más en esta ininterrumpida saga planetaria.